¿Qué te pasa, Peter? Wendy estaba equivocada sobre las madres, respondió, alertados. Los niños se situaron a sus alrededores. Hace tiempo, continuó, yo pensaba lo mismo, que las madres siempre tendrían la ventana abierta, pero al volver la encontré cerrada. Se había olvidado de mí y en mi cama había otro niño. Wendy, vámonos a casa, suplicaba John y Michael a la vez. Ahora mismo, añadió. Quizás mamá ya ha empezado a olvidarnos. Mientras tanto, los niños perdidos, desesperados, miraban a Wendy. Queridos, si queréis venir, seguro que nuestros padres os adoptarán. Peter, ¿podemos irnos?, preguntaron los niños. Por supuesto, pero yo me quedo aquí. Tienes que venir para encontrar a tu madre, le recordó Wendy. Me las apaño bien, si ella contestó. Y ahora nada de llantos. Campanilla, hazles la guía. Adiós. Dicen que en la China hay un árbol muy importante plantado en el jardín de una casa muy grande. En esa casa viven miles de niñas y niños que se pasan todo el día correteando los muy pillos. El árbol está repleto de pájaros de 1000 colores con los que juegan los niños a sentarse entre las flores. Pero cuando cae la noche y se tienen que acostar, algunos se ponen tristes porque no tienen papás. Dicen que una vez al mes, las noches que no hay luna, cada pájaro entra en casa y se posa en una cuna con el pico y las patitas mientras los niños descansan de la manta que les cubre un hilo rojo rescata. Y con este bien sujeto, los pájaros se echaron a volar a buscar por todo el mundo para cada niño unos papás. Cuando los encuentren dicen que les van a hacer 3 preguntas. Y si las respuestas son correctas, el hilo rojo les da la punta. Así emprenden el regreso de ese viaje tan especial. Sus niños ya tienen padres, un vuelo para disfrutar. Dicen eso y es verdad. Una mañana de primavera, después de desayunar, se posó un pájaro en mi nevera. Permíteme que me presente. Soy el pájaro Calisto y vengo aquí buscando unos padres para un niño. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Me quieres contestar? Yo asistí con la boca abierta. El pájaro sabía hablar. Cuando es un niño hermoso, si te ofrezco un deseo, ¿tu corazón pediría? ¿Te dan miedo los aviones? Contesté un poco extrañada. ¿Acaso hay alguno feo? Su aspecto no importa nada. Tener una niña en mi casa se me ha ocurrido enseguida. Ya, vaya pregunta más rara. No, me da miedo. No, me da miedo volar. Es una chulada. Calisto batió las alas con sus plumas de acuarela. Corre, no perdamos tiempo y prepara las maletas. Guarda un gorro, calcetines, un patín y una muñeca. Que al final del hilo rojo aguarde a quien tú esperas. ¿Quién
nervios. Estábamos al subirnos al avión. Nos llevó el hilo nos llevó encarnado del cielo a tu habitación. Allí estabas tan formal en una sillita sentada, con tus ojos de chinita y tu carita encantada. Los tres nos abrazamos, madre mía, qué alegría, nos pusimos a jugar con cualquier cosa que había. Enseguida nos marchamos a coger una avioneta y al despedirte de Calisto tú cogiste una rabieta. Entonces una azafata nos vino a saludar y te pusiste muy contenta porque te dejaron pilotar. Y desde allí se veía, allá arriba vimos ese árbol importante plantado en el jardín de una casa. Una casa donde viven miles de niños y niñas que se pasan todo el día correteándolos, muy pillos.